tú me avisas. ¿Ya? Tienen que decir grabando ahí. Ok. Básico. Muchachos, ¿entraban a sus clases? Básico. Bueno. Estamos aquí en el café de Raíz con el maestro Mardonio Carballo, que es poeta, también escritor, columnista, empresario, actor. Me gusta eso de empresario. No sabes lo difícil que resulta. Sí. No sé porque nunca lo he sido, pero supongo que sí ha de ser difícil, pero no tanto como hacer poesía, ¿no? No, la poesía tiene otro cariz, tiene otra ruta, tiene otros ojos. A mí me gustaría empezar con que nos dijera qué es la poesía para usted. Pues la poesía, bueno, ya lo han dicho mucha gente, ¿no? Y no quiero llegar al clásico de poesía eres tú, pero me parece que la poesía es como de las herramientas que sublima al ser humano en su conjunto. Es decir, cuando Borges habla del puñal y de que al tomar el puñal empieza a vibrar y empieza a hacerte algo al mismo tiempo, te ayuda la poesía, te está hablando de un asesino, del instinto asesino de los seres humanos que te lleva a sentir eso cada vez que tomas un puñal, ¿no? Es decir, no es que Borges fuese a matar a nadie en términos estrictos o en términos reales, ¿no? Sin embargo, su genio le lleva a pensar qué piensa, qué siente el metal y qué siente la mano de aquel que lo empuña, ¿no? Eso en la parte más fatal, ¿no? Uno puede ser, con la poesía puede ser todo lo que no se atreve a hacer en la vida cotidiana. Incluso cuando pensamos en Sabines, por ejemplo, ¿no? La luna se puede tomar a cucharadas, etcétera, etcétera, ¿no? También uno se puede dar el chance de ser cursi, ¿no? O ser revolucionario y cursi como Benedetti, ¿no? O ser un gran poeta en ciernes que se notan en los primeros versos de Neruda, ¿no? Es decir, me parece que la poesía efectivamente es como el espacio donde el ser humano es libre, donde el ser humano puede sublimar sus partes más oscuras y sus partes más hermosas. Ok. ¿Qué tan difícil fue para ti, siendo un poeta indígena o utilizando el lenguaje indígena, ingresar al mundo de la poesía? Pues mira, no sé si lo he logrado, creo que hay una parte que no le gusta lo que hago, porque hay una parte que no le gusta lo que se hace desde las lenguas indígenas con respecto a la literatura. Creo que es un camino difícil. La poesía también está impregnada de esa otra cosa oscura del ser humano que es el racismo, ¿no? Y también la industria editorial y también los grupos político-poéticos, ¿no? También los cotos y las cuotas, ¿no? de la literatura, incluyendo quizá la parte de la literatura indígena como una especie de cuota, pero yo en general me he alejado de todos, ¿no? En general no he querido, yo soy un escritor, yo soy un poeta antes que nada, antes de la lengua. La lengua es un recurso de reivindicación de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanas, de mis hermanos. Por eso la uso, pero yo antes que nada soy un artista, yo soy un creador. Y eso me parece que es una cosa que no les gusta cuando les digo a los propios compañeros indígenas que yo hago eso, que para mí la utilización de la lengua indígena es una reivindicación, es un acto de justicia, ¿no? Es un ajuste de cuentas con la historia, pero la poesía es otra cosa, ¿no? Y entonces yo antes que nada soy un creador, y eso creo que tampoco les gusta a los otros, ¿no? Porque además me he involucrado mucho haciendo poesía en voz alta, ¿no? Poesía con cierto tipo de música, ¿no? Donde la música no es acompañamiento tipo Paco Stanley, ¿no? sino es una discusión, es una bravura, es un acto de amor con la música que vamos haciendo juntos, ¿no? Con Juan Pablo Villa, o sea, desde lo más cursi, como te decía, con Alejandro Sanz, pasando por Juan Pablo Villa, una cosa más experimental,
y una cosa mucho más rockera con los hermanos Arreola, ¿no? Y esto también se volvió un acto político, porque yo decía, no puedes confinar la lengua indígena a la escritura, porque hay mucha gente que no lee su lengua, y hay mucha gente que no habla esa lengua, que no lee esa lengua, ergo entonces muy poca gente podrá leer esa lengua. Entonces empecé a hacer cosas con música, y resultó esto que ahora llaman spoken word, y los slam y esas cosas que tampoco me gustan, ¿no? Pero que respeto, pero yo no llegué a eso por eso, llegué por un acto de rebeldía, ¿no? Insisto, de reivindicación de la lengua. Okay. Bueno, hablando de esto, de la música y de la poesía en voz alta, ¿qué tan importante fue para ti la Casa del Lago? Para mí es un lugar importantísimo, o sea, con Pacho me parece que logramos una buena comunicación en un principio, ¿no? Con respecto de los derroteros, ¿no? Esta especie de recuperación de un espíritu poético donde los versos tenían que jugarse como en la época de los poetas beats, ¿no? Los beatniks. Entonces me parece que ahí yo encontré algo, pero se juntó, insisto, se juntó. A mí me dijeron poesía en voz alta y dije, por supuesto, ese es el lugar donde mi lengua puede vivir, donde puede tener un espacio distinto al que habitualmente se le confina cuando se le confina, que es a la publicación, ¿no? Porque tampoco es que haya tanta publicación en lenguas indígenas, ¿no? Entonces dije, aquí es el camino. Y yo creo que a partir de eso fue una revelación, ¿no? Una revelación que me da chance a construir un nuevo discurso, según yo nuevo, pero ya se había hecho desde antes, ¿no? Un nuevo discurso en mi vida desde la práctica poética, la sensación oral de la poesía, la seducción musical hacia el otro para tener una especie de nuevos adeptos tanto de la poesía como de la lengua indígena. Insisto, para mí el uso de la lengua indígena es un acto político, es un reclamo a la historia, ¿no? Y sí, no, la Casa del Lago importantísima. Yo sigo colaborando con Casa del Lago. Tengo un espacio ahí que llamamos Otro Calor de Aliento, que era casi un espacio donde Mardonio hacía sus cosas, pero ahora más bien lo abrimos, ¿no? Lo abrimos a otros compañeros de distintas lenguas indígenas puedan mostrar su trabajo desde la música hasta la poesía, y ese se llama Otro Calor de Aliento. Y sí, y seguimos ahí haciendo las locuras que por fortuna la UNAM, un reconocimiento a la UNAM nos permite, ¿no? ¿Existe una efervescencia de la poesía indígena ahorita, en este momento? Existe una efervescencia, yo no sé si en la poesía, creo que existe una efervescencia del uso de la lengua indígena. En cuanto a poesía. Yo no lo sé, yo creo que ahora hemos logrado varias cosas, ¿no? El que yo esté en la radio, esté en la tele, el que sea colaborador de Aristegui, y que al mismo tiempo haya otros que por acciones políticamente correctas haya premios, que algunas editoriales lo vean como un negocio también, porque también lo es, ¿no? Me parece que eso ha ayudado a que el espacio en el cual desarrollamos nuestro trabajo pueda tener más reflectores, ¿no? Pero me parece que como en todos lados hay mucha cosa que es buena, hay mucha cosa que es mala, o sea, hay usos perniciosos de la corrección política, ¿no? Es decir, no le sirve de nada a un poeta por ser políticamente correcto que su poesía es mala, ¿no? Y me parece que eso de repente, entonces, lo compro porque es indígena, eso no ayuda, eso no ayuda. Entonces me parece que sí hay muchas cosas, como el slam poetry, ¿no? Ahora se hace mucho slam poetry. Y nadie les dice que muchas de las cosas que hacen son malas, ¿no? Y habría que decirlo en aras de la construcción, en una construcción de un movimiento que pase de la disidencia y del revoltijo revolucionario hormonal adolescente, ¿no? a una ruta creativa importante, con huesos, con carne, ¿no? Y yo creo que eso pasa, y eso está pasando con la poesía en lenguas indígenas. Yo creo que hay una efervescencia, no
no sé si en la poesía, sí en la poética, que es distinto, ¿no? Porque ahora creo yo que donde mejor se están haciendo trabajos poéticos no es en la poesía, sino en la música. Ahí sí, yo veo una efervescencia importantísima en la música que están haciendo los integrantes de distintos pueblos originarios. Ahí sí, desde el rap, desde el hip hop, pasando por el reggae, hasta colaboraciones musicales como la banda de Tlahuitoltepec Mije con distintos artistas del rock. Me parece, ahí, yo creo que ahí es donde va a haber una sorpresa importante. Yo creo que ahí será por las bondades mismas de la música, donde va a surgir yo siempre digo, en la música es donde va a surgir el primer gran hit que dé cuenta de que este país es una nación multicultural. Va a ser en la música, no en la poesía. Órale. Bueno, ya hablando de tu poesía en particular, ¿es la figura materna tu más grande inspiración al escribir? Pues yo creo que yo soy un poco mujer, porque toda mi familia son mujeres, okay. ¿no? O sea, obviamente la parte de la muerte de mi madre, seguramente lo dices por el Xolo, sí. Fue una cosa donde yo intenté en algún sentido curarme, ¿no? Con respecto del duelo que tenía con respecto a la muerte de Anatolia, mi madre, ¿no? Y bueno, y era un poco ponerme como en el lugar de mis hermanas, en el lugar de las nietas, en el lugar del marido, en el lugar del hijo, ¿no? Y yo creo que sí, pero también soy huérfano de la lengua. También soy huérfano, o sea, vivo en una ciudad de 8 millones de habitantes donde me puedo encontrar con muy pocos hermanos con los cuales yo pueda hablar la lengua. Es decir, la madre como tierra, ¿no? De la que fui desterrado. La madre como mi madre que me destierra de mi pueblo. La lengua como madre que también me abandona. Sí, o sea, en algún sentido la figura femenina, la figura mujer, ¿no? Está absolutamente presente, la madre como muchas madres, ¿no? O sea, la flor como madre, la madre como madre, la tierra como madre, la lengua como madre, todo juega en una especie de amor que después deviene en abandono, profunda reflexión con respecto del ser expulsado y tener nostalgia, ¿no? Qué bonito. Ahora, ¿qué papel juega la comida mexicana en tus poemas? Pues mira, yo creo que uno tiene que comer. Digo, este café es el símbolo de ello. Y tiene una reflexión más profunda, ¿eh? O sea, yo mucho tiempo me cuidé de que nada de mis libros, de que ninguno de mis proyectos tuviera dinero gubernamental, ¿no? Siempre me cuidé de eso porque yo quería ser libre, etcétera, etcétera. El tener un café me ayudó a tener la panza llena. Un artista debe tener la panza llena. En serio. Sí. Para que no termine siendo un hombre cuyas líneas se vuelquen a una cosa trágica, ¿no? Porque no hay tragedia más grande que tener hambre, sí, ¿no? Y yo creo que para mí una cosa importante de este café y de todos los proyectos que hago y en general, ¿no? La gente que me conoce, Lidia Cacho, que yo lo primero que hago cuando la gente me conoce es ponerle un plato de algo, ¿no? Y me parece que es importante porque eso te permite ser independiente. O sea, tener la panza llena, y eso es un llamado a los poetas, ¿no? A los poetas que creen que solo la poesía los puede salvar. No, también pueden limpiar zapatos, también pueden ser meseros. Y en las noches, en el tiempo libre, llegar a leer y escribir lo que se les antoje y al día siguiente responsablemente llegar a su trabajo que le va a dar comida. Sí, pues en la escuela hay varios así que están trabajando y escribiendo, ¿no? Todo mundo hacemos eso. Yo llegué aquí a los 14 años, imagínate tú si no hemos hecho todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero ¿cómo aseguras tu espíritu independiente, que tu espíritu creativo no esté trastocado, ¿no? Y es ahí donde la libertad, son las pequeñas victorias, son los pequeños momentos de libertad que tienes. Entonces sí, para mí la comida es importante. Bueno, lo dices por eso, obviamente, porque, o sea, justamente mencionar cierto tipo de alimentos tiene que ver con la convicción de que el mundo es a partir de donde uno está.
¿no? O sea, yo no me preocupo si en las traducciones que hemos hecho al inglés de ese poemario se entienda. Cuando no se entiende y se sabe por el contexto del verso que es comida, se sabe que ese lugar es otro. Claro, sí. Entonces a mí eso es lo que me da, como me hace hacer referencia a las comidas. Pero sí, mi otro libro tiene hasta una receta, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que sí, la comida es importante. Uno tiene que comer para ser feliz, uno tiene que comer para ser independiente, uno tiene que comer para crear, uno tiene que comer para trabajar, uno tiene que para todo. Bueno, creo que esta ya la contestaste. ¿Cómo se te ocurre esta forma de hacer poesía en cuanto a mezclar el náhuatl con el español y estos nuevos formatos? Pues, de los que ya hablaste. Pues es un poco una necesidad, insisto, o sea, a mí no me llegó así como, o sea, no fue porque dijera, sí, vamos a hacer, pues ya se va a escuchar muy bonito, no, era porque yo decía, la lengua se tiene que escuchar, ¿no? La lengua tiene que escucharse, y tenía un pasado teatral que yo creo que fue lo que me ayudó un poco a generar una especie de conexión entre sonidos, acto escénico, con poesía. Y el español también es una forma, es un puente. El español, cuando la gente también, me parece que a veces desaforadamente y con convicciones perniciosas, habla de la reivindicación del náhuatl como una cosa suprema, y yo no creo que haya idiomas superiores a otros. Yo creo que el español, a mí me encanta el castellano. Hoy escuchaba en la radio a un amigo hablar de Dario Fo, el premio Nobel, sobre el misterio bufo, que es una cosa maravillosa, y me recordé de cuando yo hacía teatro, porque esa era una obra que yo hacía, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, me parece que la palabra tiene un peso importante. La palabra es muy fuerte, por eso yo creo que hay que, no sé, me parece que la palabra está muy prostituida. No solo en México, me parece que el uso de la palabra en el ser humano contemporáneo está muy prostituido. Sí, o sea, de repente puedes ir al Twitter y vociferar tus 3 minutos, tus 3 segundos de supuesto éxito con tu nulo retweet, y entonces me parece que ese tipo de cosas han hecho que no vayamos a Dante, por ejemplo, ¿no? Y que no vayamos al Quijote, y que no vayamos a Cien años de soledad, y que no vayamos a ficciones, y que no vayamos al misterio bufo, y que no vayamos, no sé, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a quien tú quieras, ¿no? Porque justo ahora hay una falta de humildad en el uso de la palabra, ¿no? Ahora la gente quiere ser el protagonista de la palabra, ¿no? Sin ir a los depositarios de la palabra, ¿no? Y me refiero a los novelistas, y me refiero a los grandes viejos de los pueblos indígenas, ¿no? Que esa es una beta importantísima, una fuente inagotable de conocimiento y de otros mundos, ¿no? A los oráculos vivos de los pueblos indígenas habría que ir también, ¿no? A las rezadoras de los pueblos indígenas, a los curanderos, para, no sé, va por ahí. Creo que uno tiene que hacer poesía, insisto, tiene que hacerla desde donde está, desde su situación, ¿no? Y no te importe que digas una palabra que el otro no entienda, es su problema, no el tuyo. Ok. Hablando de esta, digamos, cosmovisión de los antiguos, de los prehispánicos, de los más viejos, ¿se puede traducir esta cosmovisión prehispánica al español? Este ritmo, este lenguaje, también se puede encontrar en la genética de cualquier mexicano, porque yo cuando escucho a veces un canto, te lo juro que no lo entiendo, pero es como una canción de cuna que me va como arrullando y me voy metiendo en ese viaje, y aunque no le entienda, el mismo ritmo me va llevando. Pero son 2 preguntas, la primera es si se puede traducir, y la segunda si está en la genética. Sí,
Sí, yo creo que esto lo hemos platicado mucho con varios compañeros poetas en lenguas indígenas, ¿no? Que nosotros, a diferencia de Paz, de Fuentes, de Pacheco, de Vallejo, de los dos, de Fernando y de César, nosotros sí los traducimos a nosotros mismos. Entonces nosotros hacemos un poema en náhuatl, luego lo traducimos al castellano, y entonces al momento de estar haciendo la traducción, fíjate, ocurre un fenómeno importantísimo que yo le llamo una traducción, es como una traducción espejo, pero es una traducción, pero es un reflejo de cuates, no de gemelos, ¿no? Porque entonces haces un verso, lo pones en castellano, luego este verso te hace dudar del primer verso, ¿no? En náhuatl, logras superarlo, vas al segundo, traduces el segundo y este te mueve los dos versos de acá. Entonces yo creo que es un juego, la traducción que hacemos nosotros es un juego de espejos donde el reflejo no es gemelo, sino cuate, ¿no? Pensando en esta metáfora donde los gemelos son idénticos y los cuates solo vinieron en el mismo paquete y nacieron juntos. Ok. Va por ahí. Yo no sé si les pase a los traductores de otros idiomas, pero yo creo que nosotros porque justo somos bilingües, nacimos, pasamos de un idioma a otro y entonces pienso que va por ahí, ¿no? Ah, ok. ¿No? Ok. ¿Y cuál era la otra? Ah, que si está en nuestra genética del mexicano en general. Yo te quisiera decir que no, pero pienso que sí. Y no sé si en la genética del mexicano, sino en la genética del ser humano, ¿no? O sea, es decir, pienso en cuando vas en el metro y que te quedas dormido parado y que de repente la sacudida te despierta y lo primero que haces es agarrarte al tubo. Dicen que eso es una remembranza genética de cuando teníamos cola. De cuando los monos se dormían en los árboles y entonces se quedaban dormidos y rápido reaccionaban y con la cola entonces me encantaría decirte que no, porque si digo que sí, entonces genéticamente no solo se hereda la poesía, sino todo lo que somos, y no creo que estemos en la mejor sociedad que nos mereciéramos, ¿sabes? Pero me pasa mucho con los cantores de son jarocho, ¿no? Con Raquel Vega, con Patricio Hidalgo, con Ramón Gutiérrez, ¿no? Que me parece que son unos grandes poetas que, dado el carácter popular de su canto, no se les reconoce, pero a mí me parecen que son grandes poetas, ¿no? Entonces lo platicaba con Raquel y con Patricio, yo les decía que ellos cantaban con la voz de sus abuelos, porque los escuchas cantar y ya, ya tienes la piel chinita, ya tienes los ojos llorosos, y eso significa que viene de algún lugar al que también medio perteneces, porque pasa y te trastoca y salen lágrimas, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser, ¿no? O sea, yo creo que sí. Qué chingón. Bueno, esta ya es más de... Bueno, no me acuerdo en qué libro leí creo que era en el de Plumas de la serpiente. De la serpiente, que tú habías tenido la fortuna de desarrollar el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro porque sabías dos lenguas. ¿Crees que, haciendo una metáfora de la sociedad, crees que nos falta desarrollar un lado del cerebro? Nos faltan 68 lados del cerebro, porque este país se hablan 69 lenguas. Bajo esa lógica y bajo esa metáfora que hago en ese libro, nos hace falta desarrollar 68 cachitos, porque solo hemos desarrollado una, del castellano, pensando que las lenguas son un conjunto de signos orales que una sociedad ha acuñado para entenderse, para defenderse, para no matarse, para nombrar las cosas que necesita nombrar. Quiere decir, y bajo la lógica del castellano, que nos ha permeado el conjunto de símbolos orales en nuestro México contemporáneo, y si pensamos que el México contemporáneo no la está pasando nada bien, entonces a lo mejor hay unas cosas
que nos podrían dar cierta luz en las otras 68 lenguas indígenas, que nos hagan mejores seres humanos. No lo sé, yo pienso que sí. O sea, el conocimiento mejora, no sé si te hace mejor ser humano, pero sí mejora y te da más argumentos para entender al otro. Ok, bueno, esta te la tenía que hacer a fuerza, ¿no? ¿Qué opinas de lo que le pasó a Aristegui y del periodismo hoy en día y de la censura que existe en torno al periodismo en general? Bueno, es terrible, o sea, pues es un tema difícil, porque es terrible que el periodista se vuelva la nota. Y ahí es donde ya perdimos todo, ¿no? Es decir, que Rubén Espinosa sea la nota, parte de la nota roja. Okay. Que Aristegui entre en un programa de chismes como Laura Bozzo. No está bien. Cuando México es un país que mata periodistas como si estuvieran en guerra, algo no está bien. Que los periódicos cobren por publicar notas, no está bien. Que la sociedad no salga a manifestarse cuando matan a los periodistas, algo no está bien. Es una crisis profunda. De hecho. Pero entonces te empiezas a preguntar por qué la gente no sale a las calles cuando matan a Rubén. Eso es un escándalo. Deberían estar las calles inundadas, ¿no? Sí. Y al revés. Pero entonces ocurre que te preguntas por qué la sociedad abandonó a los periodistas. Y entonces se lo tendrías que preguntar a López Dóriga, a Loret de Mola, ¿no? A la frivolidad de la que se ha hecho parte el periodismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué opino de la despido de Carmen? Pues opino que no tengo trabajo desde hace un año y medio, ¿no? Opino que es una periodista importante, opino que es... opino que nos hace, el caso Aristegui nos hace voltear los ojos a la época de la Inquisición, la demanda que le pone Joaquín Vargas a Carmen Aristegui por el prólogo de la Casa Blanca, donde exige que se retire ese prólogo de ese libro y que además los libros existentes se destruyan. Eso se llama la Santa Inquisición. O sea, nada más para que te des una idea de dónde está. Eso en el mejor de los casos. En el peor es que los maten, que nos maten, ¿no? Y en también otro punto terrible es que nos callemos, ¿no? Que seamos presa del miedo, ¿no? Y que el miedo, lejos de ser ese aspecto de sobrevivencia del ser humano, nos paralice. Entonces algo no está bien. Y bueno, la 9. Te hemos visto, bueno, yo he visto videos ahora que estás en el Congreso. ¿Cuál es como tu papel ahí? Bueno, yo no sé. Soy un error en la Matrix. soy el gato negro de Matrix. Pues no sé, me invitaron, me invitaron a estar. Me pareció interesante ver desde dentro cómo se mueven las cosas. Me convenció que fuera honorario, que no fuéramos a recibir ningún peso, lo cual me parece importante, ¿no? Porque este país lo que lo ha prostituido, o sea, la política es un acto de servicio. Si el acto de servicio se ve como una empresa familiar, donde los hijos de políticos puedan heredar casi curules, o que puedan ser empresas dirigidas por empresarios de la democracia, ¿no? Pues algo está podrido.
Me convenció eso, que fuera honorario. Me parece difícil, no es una cosa fácil. O sea, para la gente que crea que hacer política es fácil, es difícil. Es el difícil arte de tragar sapos sin hacer gestos. Lograr consensos en un país tan polarizado es muy difícil. Pero yo meto un texto como el que acabo de subir ahora, ¿no? Es un discurso totalmente ciudadano, totalmente indígena, totalmente duro hacia los políticos, que yo no sé si lo entiendan porque tienen muchos tintes poéticos, ¿no? Pero me parece que es historia, me parece que es historia. Me parece que cuando va ocurriendo, transcurriendo, ¿no? Mis propios miedos, mis propios prejuicios, mis propias convicciones, ¿no? Cuando todo eso se vulnera, prefiero verlo como un acto creativo, donde cuando acabe esto voy a ser otro ser humano, esperemos que para bien, ¿no? Y ya, pues es terrible, porque yo no aspiro a tener una vida política partidaria. Yo hago política desde hace 20 años, con mi activismo, con mis posiciones políticas, con esto que te estoy diciendo. Pero hablar lengua indígena en un recinto como ese es hacer política, y política dura, ¿eh? No politiquita, política de espada y escudo. Y ya, a mí lo que me parece terrible es que estemos secuestrados por una clase política que no le importa. Algunos sí, algunos no, pero la gran mayoría no. La gran mayoría está vuelta loca por lo que eso le va a dar. Y a mí la verdad es que no me vuelve loco, porque yo los veo a todos peleándose por la foto, por la entrevista, y yo todo eso ya lo tengo. Y el dinero no me importa. Qué buena onda, ¿no? Sí, qué chido. Ojalá todos los políticos fueran así, cambiaría el mundo, ¿no? Pues es que una cosa es comer, fíjate, y otra cosa es la gula. Son dos cosas distintas. Sí, la neta es que sí. Bueno, la 10 bueno, podremos pasar a la 11. ¿Qué importancia tiene el ZLN en la lucha indígena? Hoy, ahorita. Estoy en la constituyente de la Ciudad de México, eso te dice algo, diciendo nunca más una ciudad sin nosotros. Sí. Te habla de la importancia. Esa es la importancia. Todo el mundo dice, ¿dónde está Marcos? ¿Dónde están los zapatistas? ¿Dónde están? Pues si tú no lo quieres reconocer en ti, ¿no? Ahora sí que casi metafísicamente, casi metafísico. No puedes ver la parte zapatista de tu cuerpo. Si no lo puedes ver, tampoco puedes identificar al priista que llevas dentro, ¿no? O sea, ¿qué decían los zapatistas? Organícense. Sí. ¿No? Y todo el mundo queremos que ellos vengan desde el sureste, avanzando, limpiando. No va a ocurrir, ¿no? Pero me encanta cuando dicen para el 2018 vamos a postular a una mujer indígena para la presidencia de México, y me gusta ver cómo los políticos, ahora que estoy tan rodeado de ellos, se ponen a temblar. Los veo cómo se enojan, los veo como... Porque claro, una mujer indígena, ya te quiero decir yo cuántos votos va a generar. Sí. ¿Por qué? Por cursis, por paternalistas, por políticamente correctos, y una menor parte porque sabemos lo que eso significa. Vas a ver. Por eso las caras de horror y las caras de enojo, que son como las que yo veo cada vez que me subo a tribuna. Hace poco vi un video de una chavita de 11 años que era náhuatl, y que el video se llama Una niña de 11 años humilla a Peña Nieto, y se avienta un discurso de 15 minutos donde no humilla a Peña Nieto, humilla a todo el país. Así empieza a decir, ustedes no saben qué significa la palabra tratoniles, pipián, bocoles, zacahuiles, y es nuestra esencia, ¿no? De nuestra gastronomía,
Y cuando la gente aprenda o se dé cuenta de toda la riqueza que existe en nuestro país, este país va a ser una potencia, ¿no? Te digo, la metáfora es muy bonita, la de los 68 partes de tu cerebro. Sí. Dicen que utilizamos una mínima parte del porcentaje intelectual que nuestro cerebro tiene. Imagina tener 68 lenguas en tu disco duro. Cañón. Y bueno, la última que tiene que ser a fuerza porque es como coyuntural. ¿Qué opinas de Bob Dylan? Me encanta Bob Dylan. Sí, que bueno, de su Nobel. Me parece fascinante que... yo qué te puedo decir, yo soy un hombre que hace poesía y música, ¿no? Es decir, a mí, yo, o sea, insisto, si te digo que me conmueve Patricio Hidalgo, Raquel Vega, los Vega, que tienen todos los abuelos cantando con ellos, ¿tú crees que no me va a gustar que Bob Dylan, aunque me gustaría que se hubieran dado a Leonard Cohen, la verdad, no, a Bob Dylan también, pero Leonard Cohen más, ¿no? Y me parece que es importante que se dé este vuelco de tuerca, porque me parece que más allá de que lo acepte o no, me parece que lo que está increíble es el enojo, es el cisma, es la literatura escrita diciendo cómo se lo dan a Dylan. Y yo pienso, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? O sea, tendríamos que ser, fíjate que yo lo decía un poco como una metáfora, ¿no? Pensamos que esta profesionalización, donde tú estudias literatura y eres literato, el otro estudia poesía, o sea, yo no entiendo por qué hay distinción entre escritor y poeta, ¿no? Los dos escriben, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Periodista, bombero, policía, auditor, notario, abogado, y yo me quedo pensando, ¿dónde está la pasión por la vida? O sea, ¿quieres ser un abogado que solo sepa de leyes? ¡Qué hueva! O sea, en verdad, qué reducción de tu vida. Y así me parece un poco lo mismo, o sea, qué hueva, ojalá algún día te atrevas a leer tu texto en voz alta para que sientas la fascinación de hacerlo. De hecho. ¿No? Y entonces, en el caso de Bob Dylan me parece importante. Y me parece un cisma, está padre. O sea, me parece que las anacrónicas instituciones cada vez, o cada de cuando en cuando, sientan esa cosa, esa pulsión, ¿no? Que les haga sentir que están vivos, porque el Nobel es un viejito. Está ahí. Qué bueno que de repente le llegue un aire juvenil con Bob Dylan, imagínate tú. Imagínate si no estaba viejo eso. De hecho. Pues muchas gracias, Mardonio. La neta, un placer, un honor platicar contigo. Qué chingón que nos aceptaste la entrevista. No, hombre, pues ahí está. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hice un canal que se llama Literatubers. Búsquenlo en el YouTube. ¿Sí? Y ahí así, Literatubers, tal cual. Felicidades. Gracias. Siempre, qué bueno. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.